TVK, visión creativa. Bienvenidas y bienvenidos a Sillas Vacantes, el espacio donde vamos a platicar del vino y a propósito del vino vamos a hablar de filosofía, vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de la cuestión social en nuestro país. El día de hoy tengo el privilegio, lo digo de veras, con toda la extensión que este término implica, de que esté con nosotros el doctor Mario Luis Fuentes. Yo soy, creo que de los pocos privilegiados en este país que podemos decir que además de que ha sido nuestro jefe, es mi maestro y ha sido mi amigo durante muchos años. Y de veras, maestro, es un privilegio, un gusto y un honor que esté aquí en Sillas Vacantes, sobre todo que va empezando el programa, que de veras es un gusto, ¿no? Poder uno degustar un buen vino, pero sobre todo que me dé la oportunidad de preguntarle frente a la audiencia las cuestiones que usted conoce mejor que nadie en este país, ¿no? Y para comenzar a platicar y iniciar la charla, nos acompaña nuevamente nuestro amigo David, que es sommelier de la casa Alto Tinto, y en Alto Tinto están haciendo pues, muy buenos vinos. Y el día de hoy me decías tú que vamos a estar probando uno de una manufactura ya muy superior al de la vez pasada, que es un vino que bueno, por lo que puedo ver en la etiqueta de entrada, es un vino relevante en términos de lo que están haciendo ustedes, ¿no? ¿Por qué no nos dices qué vamos a probar hoy para luego ya iniciar la charla? Claro, pues muchas gracias, Saúl, por estar aquí, Mario. Muchas gracias. Estamos aquí. Hoy vamos a probar un vino totalmente diferente al que probamos la semana pasada. Este ya es un vino con mucho más elaboración, ya tiene 15 meses en barrica, tiene 2 años en botella. Ya estamos hablando de un vino con mucho más estructura, con un vino que nos va a pedir alimento, pero bueno, aquí en este lugar que nos permiten ahorita estar probando y dando todos estos programas, la verdad es que tienen platillos que les van a ir de maravilla, ¿no? Tinto Grillo tiene una cocina que le va perfectamente bien a este tipo de vino. Déjame que te interrumpa un poco. Estoy viendo que esta etiqueta es distinta a la del vino de la vez pasada, que era Tinto Grillo. ¿Por qué no le dices a la gente un poco algunos consejos de cómo leer bien una etiqueta? Que ese es uno de los problemas a que se enfrenta el consumidor cuando va a la tienda y que no sabe necesariamente bien cómo leer la etiqueta, ¿no? ¿Por qué no nos dices un poco tips de cómo la manera apropiada de leer lo que nos está diciendo ahí la botella? Claro, mira, la gran mayoría ahorita de los productores de vino ya tratan de poner una guía en la contraetiqueta. Esto es decir, vienen las partes más básicas, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene de añejamiento? ¿Cuánto tiempo tiene de barrica? Si es un vino joven, si es un vino que requiere cierto maridaje. Normalmente tratamos de poner una guía que sea fácil. Pero la verdad es que es muy importante que la gente, lo primero que debe de pensar es, ¿para qué quiero el vino? El vino es como la música. Si quieres música para bailar, pues vamos a poner a lo mejor a Wagner, a Beethoven, ¿no? Pones específicamente la música que quieres bailar. Si quieres un vino para meditar, vas a poner una música para meditar, vas a poner eso. Si la quieres de fondo, es lo mismo el vino. El vino lo quieres para charlar, lo quieres para acompañar un libro, lo quieres para platicar o para conquistar. Hay vinos para todo. O sea, podemos justamente poner ese ejemplo con la música, que es maravilloso. Lo primero que debemos decir es ¿para qué quiero el vino? Y entonces pues eso facilita muchísimo más, porque te vas a encontrar estanterías gigantescas de pared a pared, de techo a piso. Llegas, no sabes qué elegir. Exacto. Entonces, cuando ya traes definido qué es lo que vas a querer, pues eso facilita las cosas muchísimo. Pero pues entramos en materia, ¿no? Vamos, porque esto adelante. es lo más importante y a lo que venimos. Sí. La vez pasada comentabas justo cómo hay que abrir el capuchón de la botella, bueno, ¿no? Desde luego hay que poner en la parte de la cintura, en la parte de abajo, vamos a hacer el corte de la cápsula para no dejar desnuda la botella. Y eso puede ofender a muchos productores si de repente sacamos toda la... Sí. Y mientras lo vas abriendo, este vino, decías tú, es un vino con más cuerpo, con más estructura, y habría que, dices tú,
acompañarlo con algún alimento. ¿Qué recomendarías para este Nebbiolo? Pues mira, el Nebbiolo, primeramente, esta cepa es de origen italiano. Se produce en México esta uva. Sí, claro. Sí, ya, de hecho, el Nebbiolo mexicano es hoy por hoy tal vez la uva más representativa de la industria vinícola de México. Y el Nebbiolo normalmente es una cepa que viene de origen italiano, viene del Piamonte, en donde se hacen los grandes barolos, los barbarescos, los grandes vinos, pero que afortunadamente aquí en México se ha manifestado de una manera extraordinaria. Las propiedades minerales del terreno le han dado una fuerza, le han dado una estructura totalmente diferente, que no podemos compararlos con los de Piamonte, pero se ha manifestado de una manera extraordinaria y eso es maravilloso, ¿no? Porque además dentro del argot de los vinos, pues el terroir mexicano ha aportado para que el Nebbiolo se manifieste y nos esté representando de manera mundial además, ¿no? Me decías que esta etiqueta ya obtuvo algunos premios. No, este en específico no, de hecho ya se mandó se va a mandar al siguiente concurso de Bruselas, pero sí, 3 de las que ya estamos produciendo sí han ganado la gran medalla de oro, medalla de plata, prácticamente todo el podio nos llevamos con algunas de nuestras etiquetas en la línea LEED. Este Nebbiolo lo encuentran aquí en Tinto Gris. Sí, claro, por supuesto, y aprovechando, recordar de la pregunta que me hiciste, pues hay platillos aquí extraordinarios que van a ir con el maridaje de este vino, ¿no? Está el tuétano, las hierbas, la chistorra, el choripán, en fin, prácticamente. Es para sabores fuertes este vino. Sí, es un vino que te va a ayudar muchísimo mira, por ejemplo, el chorizo puede ser mucho más intenso que el tuétano, pero queda en la justa media, porque tiene una gran nobleza esta cepa, ¿no? Y ahorita ustedes lo van a apreciar y cuando estemos haciendo la cata, pues eso nos va a ayudar muchísimo. Pues adelante con la cata. Con permiso. El color. Eso ya comienza a decirte, a diferencia del vino que probamos la vez pasada, que ya es un vino con mucho más estructura, no es el vino que no es un vino joven. Aquí ya la intensidad del color que es impresionantemente agradable, muy oscuro. Digo, lo ideal es que tuviéramos a lo mejor un fondo blanco para que se pudiera apreciar bien, ¿no? La expresión visual que nos decía la vez pasada, ¿no? Aquí lo más importante es inclinar nuestra copa y vamos a ver exactamente cómo se está colgando ahí y que va a tardar. No sé si podemos hacer un acercamiento, mucho tiempo, porque esto que se ve aquí en la copa quizá lo que tenemos son las piernas, ¿no? Se le llaman, o lágrimas. Pero todavía no cae ninguna. Y lo que se ve es un contenido glicérico, ¿no? Así importante. Es, una adherencia impresionante. Apenas van a bajar. Así es, Y podemos notar aquí un color rojo intenso con una ribete ahí de violáceo casi negro, pero en nariz ahorita vamos a comenzar a ver, ¿no? Porque ahí todavía me lo acercaba y había una fruta que me llegó de una manera muy importante, ¿no? Y a lo mejor dirían, bueno, ¿qué tiene que ser una guayaba en una copa de esta? Pero fue lo primero que llegó, ¿no? Importante para las amigas y amigos que nos ven, primero, decías tú la vez pasada, es importante meter la nariz con el vino quieto, ¿no? En reposo. Así es. Y después oxigenarlo para que empiece a liberar, ¿no? Así es. Pero sí, en copa quieta aquí ya comienzan a salir los primeros aromas, que es la fresa, la frambuesa, la grosella. Frutos rojos, ¿no? En general. Principalmente, sí. Y oxigenándola, comienza el abanico de aromas que comienzan a surgir, los segundos, los terciarios. ¿Sí? Fíjate que esto es importante, Pecado, ¿sí? Porque sería uno de los aromas terciarios que tendrían que haber salido. Tienes buena nariz aún. También. Comienza a cambiar. Ahorita realmente lo que tendríamos que notar serían a lo mejor las notas minerales, el grafito, algo de tierra mojada. Sí, torrefacto, ¿no? Sí, torrefacto, exactamente, esa es la palabra exacta.
Para que nos vean torrefacto, es este aroma un poco a tierra mojada, ¿no? Humedad de tierra. Y conforme vaya abriendo y demás, vamos a encontrar, comienza a salir ahorita ya el chocolate, el tabaco, el café, pero acuérdate que vamos a probar primero, vamos a llenar nuestra cavidad bucal y lo vamos a tragar y después vamos a dar el segundo trago oxigenándolo en boca. De acuerdo. Esto lo dices, adelante. Así ya es muy agradable. Muy agradable, muy agradable. Pero ahorita vas a ver el cambio tan radical que hay cuando lo vayas a oxigenar en boca. Que esto es impresionante eso. Ese ejercicio de verdad es muy bueno. Esto es para quienes nos ven en casa importante, ¿no? Siempre que abran su botella, pues llevar a cabo este ritual en casa es importante. Es porque importante. le van a sacar todo lo que el vino tiene, ¿no? Pero además también es importante porque cuando se termina la primera botella y abras la segunda, tienes que hacerlo, no importa que sea la misma etiqueta. Y cuando cambias de etiqueta, principalmente es más obligatorio hacer todo este ejercicio, ¿no? Aquí la frutalidad se manifiesta muchísimo más, ¿no? Ya es hasta que se erice la piel, ¿no? Es una explosión, efectivamente. Pero mira, esto de veras aquí, nuestros amigos de Tinto Brillo, que nos han brindado la casa y que la gente puede venir a disfrutar este tipo de vinos, su extraordinaria cocina en la esquina de San Luis Potosí, Jalapa, el lugar más céntrico no puede existir, ¿no? Es. Ahora, ¿dónde encuentra la gente esta botella de Nebbiolo y dónde, en general, Alto Tinto? ¿Dónde están? Lo habíamos hecho la vez pasada, pero es importante. Mira, Alto Tinto normalmente lo vamos a tener que encontrar en centros de consumo. No estamos todavía en tiendas, en retail ni nada. Lo pueden conseguir directamente con nosotros. ¿Hay alguna página de internet? Sí. ¿Es altotinto.com? www.altotinto.com. Así es. Pues la gente vaya, pueda meterse, observar y pues elegir el vino de su preferencia, ¿no? Y recuerden, Eso. Siempre la invitación que les hacemos es beber con moderación. El vino es un asunto que se debe disfrutar, es una cuestión de cultura culinaria, es una cuestión de beber con responsabilidad y es una cuestión de enriquecer el paladar y desde luego que incluso pues hasta para la salud ayuda, ¿no? Bueno, por supuesto. Pues David, nuevamente mil gracias. Al por contrario, habernos un acompañado. honor de estar aquí. Y de Muchas veras, gracias, David. qué amable que nos estás compartiendo este exquisito vino. De veras, Gran pruébenlo, es recomendación. un muy buen vino. Lo mejor de todo solo es que este vino no lo vas a ver, lo vas a disfrutar. Sin duda alguna. Pues, Y de eso se trata. Al contrario, gracias a ustedes por la Gracias. invitación. Vamos a ir a un corte, regresamos. Esto es Sillas Vacantes. Estamos con el doctor Mario Luis Fuentes. Vamos a hablar de la cuestión social. Quédense con nosotros. Regresamos. Maestro Mario Luis, en su libro de las muertes que no deben ser, que está editado por el Fondo de Cultura Económica, de veras yo les recomiendo que tienen que ir a buscar ese libro para entender qué es lo que está pasando con la muerte evitable, le llama ahí, la muerte en exceso evitable. De hecho, son muertes que no debieron ocurrir en el país y son muertes asociadas fundamentalmente a diabetes, a hipertensión, a enfermedades alcohólicas del hígado, todas estas asociadas a condiciones socioeconómicas sin duda, pero también a la inexistencia de buenos hábitos, que sin duda alguna no hay las condiciones para formar en el país, ni educativas, ni de disponibilidad de alimentos sanos, inocuos, etc. Estas muertes que no deben ser son de una magnitud enorme, tanto en números como en lo que usted llama lo innecesario de estas muertes. Ojalá pudiéramos comenzar la conversación por ahí. ¿Qué es lo que usted percibe en estos datos? Que es un gran recuento de la mortalidad y la natalidad en el país y que nos da una entrada para pensar la política social en México. Creo que es importante este siglo XXI
estas primeras 2 décadas está marcada por una dimensión de la muerte más allá de lo que cualquier ser humano, cualquier país asume como parte de la vida. La muerte es parte de la vida. Y en ese sentido, este siglo XXI ha acompañado a las generaciones que han surgido y que hemos vivido aquí, con una dimensión de la muerte que la lleva a niveles del azor. No solo por el tema del número, que ya en sí, yo sostengo que cualquier muerte de un ser vivo en sí misma es tanto como para estremecernos todos, pero cuando tenemos estas dimensiones numéricas, nos habla del exceso no por el número, sino porque eran totalmente innecesarios. Y como bien dices, la mayor parte de la muerte en nuestro país tiene atrás una situación del poder. Por eso es un texto que se construye en la economía política. Es un texto que busca dar cuenta que los datos de muerte y enfermedad no son datos del sector salud, son datos que expresan una estrategia, un modelo de desarrollo que ha llevado a esta realidad que para mí es la síntesis. Solo 2 de 10 mexicanos son los únicos que no son ni pobres ni vulnerables. El resto, 80%, 100 millones, están atrapados en la realidad de su vulnerabilidad. Y ahí en el texto, como tú lo conoces, se expresa que la vulnerabilidad no es la situación ante la contingencia externa, es la realidad que todos vamos a morir y enfermedad. Pero ¿qué pasa cuando tenemos estos datos que nos hablan de la muerte brutal de muchos jóvenes, sobre todo esta realidad de los jóvenes que mueren por causas evitables, no solo por la situación de la realidad de sobrepeso y obesidad que genera enfermedades crónico-degenerativas, que lleva a esta cifra brutal de más de 100,000 muertes anuales por diabetes, o las muertes por cánceres, o las enfermedades que tienen que ver con la hipertensión, sino tiene que ver con esta realidad de que todas esas muertes pudieron ser evitables si hubiera habido un diagnóstico temprano, si hubiera un tratamiento, un seguimiento, pero sobre todo si hubiera habido condiciones de origen. Por eso hay una parte del texto que habla del alumbramiento, el llegar a este territorio nacional. Muchas veces está marcado por la desigualdad, la pobreza, la marginación, que son expresiones de la desigualdad, que lleva finalmente a una reflexión que está en el centro. La desigualdad se origina desde la situación de la madre, que ya la madre carga una historia de nutrición, también de abuso, de maltrato, de marginación, y esa carga del nacimiento se transmite a este niño o niña y muchas veces lo marca de por vida, lo lleva a una muerte muy temprana. O sea, no llegamos a este horizonte de la idea que se tiene de que el horizonte tiene que ver con la esperanza de vida, llegar a estos umbrales de los 80, no, muertes muy tempranas. Entonces el libro tiene un imperativo ético, las muertes que no deben ser, o sea, muertes que no deben suceder porque había y hay condiciones, y si no están esas condiciones es por las relaciones de poder y las relaciones de origen que marcan ese destino fatal. Esto que usted menciona, que es un texto de economía política, me parece central, porque de pronto pareciera, cuando se ven estos datos, como ya lo anticipaba usted, que es un problema del sector salud. Y uno de los temas que a mí me parecen más relevantes del libro es que justamente pone el énfasis en decir, este es un problema de las relaciones asimétricas del poder, ¿no? Del no acceso en condiciones de igualdad en democracia, de condiciones de igualdad, de acceso a la justicia en todos los sentidos, la justicia social y otras justicias, le decía el filósofo. Pero ¿cómo llegó a esta conclusión de mostrarnos o de decirnos en el libro que este tema de las muertes que no deben ser y que están ocurriendo todos los días es en realidad no un problema solamente de la distribución de los recursos, como dirían los economistas, sino sobre todo de la distribución asimétrica del poder? Yo creo que lo que hay que poner en el centro, que somos sobre todo seres humanos que vivimos en una relación social, que es una relación de poder, y aún los elementos más fundamentales de la vida, nacer, vivir y morir, están marcados por estas relaciones que tenemos con los otros. Pues no son relaciones, como tú decías, horizontales, igualitarias, ¿no? Relaciones que están marcadas por una enorme desigualdad. No solo en el acceso a bienes y servicios, ingresos o de riquezas, sino en términos de poder participar en la vida cotidiana y poder tener entonces la capacidad incluso de exigir los servicios más básicos. Entonces, creo que lo que impulsa este texto es el enorme desencuentro
cuando somos generaciones que nos hemos acostumbrado a oír día a día el recuento del número de muertes. Por eso también en el texto hay una discusión sobre el número. El número no refleja el fenómeno, es una magnitud, esconde el fenómeno muchas veces. Entonces tiene que ver con cuestionar que dar recuento numérico es una manera de ocultar el fenómeno que tiene que ver con las relaciones sociales que hacen que de esta magnitud, de más de 1.200.000 muertes, las cifras pueden variar en términos si son 500.000, 600.000 muertes que no debían suceder, que pudieron haber sido evitadas, pero que expresan la desigualdad. Por eso para mí la muerte y la enfermedad son indicadores, los indicadores más vitales de lo social, y hay que desentrañarlos del sector de salud para ponernos en el centro. Ahí se expresa la fractura de una estrategia de desarrollo que no genera ingresos, o que no genera servicios, oportunidades escolares, y obviamente no genera acceso a salud y el entorno violento donde vivimos. Entonces creo que tiene que ver con cuestionarnos, que hoy más que nunca no podemos estar atrapados en esta visión empírico-analítica de pensar que el número, por más sofisticado que sea el método de construcción, no logra descifrar lo que está atrás, la realidad de que son muertes que no deben ser. Un capítulo, un subcapítulo en el texto, maestro, en el que lo titula usted el caso especial de la niñez, cuando se está hablando de las muertes violentas de las niñas y los niños. México está viviendo una epidemia de violencia inédita. Leía uno de sus textos, ¿no?, en el cual muestra cómo el problema de hoy es que incluso los homicidios superaron a los accidentes en términos de número de mortalidades. Eso nos habla de una realidad brutal en la que México, desde que se hizo aquel informe del 2004 del secretario general de la ONU, el informe mundial sobre la violencia contra las niñas y los niños, México no ha construido las estructuras, al parecer, para la protección integral de la niñez. Me gustaría que después del corte nos hablara justamente de por qué un capítulo especial o por qué las niñas y los niños constituyen una situación o una dimensión especial de la existencia, ¿no? Vamos a ir a este corte. Estamos en Sillas Vacantes hablando con el doctor Mario Luis Fuentes sobre la cuestión social en México. Les espero, regresamos después. Gracias por seguir con nosotros aquí en Sillas Vacantes, les agradezco mucho, estamos disfrutando este delicioso Nebbiolo y gracias de nuevo a Quinto Grisio por la oportunidad de estar acá. Maestro, decíamos antes de irnos a corte el tema del capítulo especial de la niñez. México, usted lo ha dicho reiteradamente, todavía no logra ser un país apropiado para la niñez. ¿De qué va esto en su libro de las muertes que no deben ser? Probablemente una de las dimensiones más duras de la injusticia social que vivimos está en la realidad de que hoy los niños, niñas y adolescentes de nuestro país viven en México, un país que no es apropiado para ellos. Va desde la dimensión más, yo diría, esencial, de que de los 40 millones de niños que hay en el país, casi la mitad, 20 millones, viven en pobreza. Por eso yo he dicho que la pobreza tiene rostro de infancia en el país. Pero lo que hace el texto también es una crítica a los conceptos con los cuales hemos tratado de describir la sociedad. A mi juicio, los conceptos como pobreza, marginación, rezago social, o incluso el poderoso concepto que surgió en el siglo XX, 90, el desarrollo humano, no da cuenta de la magnitud de lo que implica la desprotección social, la injusticia social, en que finalmente la síntesis es que somos un país inapropiado para la infancia. Quiere decir que en nuestro país el interés superior de los niños y adolescentes no se garantiza. Los niños están expuestos a todas, no los riesgos, pero a todas las amenazas. Obviamente estamos hablando de la dimensión humana que tiene saber que hay niños que mueren por nutrición, pero obviamente que hay niños, niñas y adolescentes que mueren por descuido, accidentes, o niños y niñas adolescentes que mueren por la realidad de las enfermedades evitables. Hoy no podemos aceptar que un niño o niña de nuestro país muera por una enfermedad gastrointestinal
o por enfermedades respiratorias. Debíamos haber rebasado con mucho los umbrales que se pusieron con las metas del milenio, las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. La verdad es que no es, por eso hay un capítulo específico, porque nuevamente uso esta evidencia para cuestionar la manera como se piensa lo social. Los conceptos no alcanzan, y de ahí que hay que usar otras categorías: la tristeza, la soledad, la depresión, el miedo, la desesperanza, categorías que tratan de reflejar esa enorme realidad de la desprotección social, y que somos un país profundamente injusto. Y de ahí también el cuestionamiento incluso a esta dimensión de hablar de la desigualdad como categoría mayor y poner en el centro que atrás de esto están las relaciones de poder, es decir, ¿por qué en ciertos lugares hay mayor años de escolaridad? ¿Por qué en ciertos lugares hay mayor cobertura de los esquemas de vacunación? Y nuevamente, la población indígena infantil se ve la más desprotegida, la población infantil en las periferias de las grandes ciudades. Y también marca un fenómeno que a todos nos genera una enorme reflexión, porque no tenemos una respuesta clara: la violencia intrafamiliar, la violencia y el abuso en los hogares. De ahí el cuestionamiento también de esta visión que todo se resuelve con transferencias monetarias o todo se resuelve con mayor infraestructura. Tenemos que analizar esos espacios de protección primarios, fundamentalmente los hogares, donde se cometen muchos los abusos. Por eso uno de los anclajes de este texto para cuestionar la manera de pensar lo social es la situación de los niños y los adolescentes en nuestro país. Hay en el libro diferentes hallazgos y muchas novedades en términos de lo que es el pensamiento social. Hay uno que es más que evidente, pero que se ha dejado de discutir a mi juicio en muchos espacios, que es la desigualdad territorial. Territorio es destino, ¿no? También, es decir, si yo nazco en una localidad pobre, marginada de la Sierra de Oaxaca, o de la Sierra de Guerrero, o de la Sierra de Puebla, es muy distinto a que yo nazca en Nuevo León, en el Distrito Federal o en otras grandes ciudades. ¿Cómo rescatar la noción del desarrollo regional? Usted es pionero en este país de los primeros ejercicios que se hicieron de diseño de política pública y desarrollo regional, y es una de las dimensiones abandonadas en la discusión de la política pública y de cómo se puede generar un nuevo curso de desarrollo para el país. ¿Todavía es viable? ¿Por dónde habría que entrar? Tiene que ver con cuestionar la manera como pensamos lo social y poner en tensión los conceptos básicos: desigualdad, pobreza, marginación, rezago, y obviamente el concepto de desarrollo humano, que no logran recoger esta enorme realidad de lo que llamaríamos la geografía económica, la situación de donde se vive, se nace, se muere, que expresa esto. Yo creo que más que nunca es necesario. Yo creo que hay un debate sordo todavía en términos de cuestionar que estas categorías, conceptos centrales, están rebasados por esta realidad. Entonces, los datos lo evidencian. Por eso creo que, hablando de hallazgos o por lo menos señalamientos que hace el texto, porque es un ensayo, y un ensayo lo que busca es señalar lo que el autor ve. Veo esto, obsérvelo conmigo. Y una es esta realidad: los conceptos y la manera de pensar está agotado, erosionado, porque no refleja esta realidad y omite condiciones básicas, estructurales, como el territorio o la geografía que determina. Y también, obviamente, hace una reflexión sobre la enorme obsesión del número y en esta enorme realidad de muchos que piensan que el número es expresión de la verdad. No, la situación social es tan compleja que requiere una visión hermenéutica, integrar todas las dimensiones de lo humano. Entonces yo creo que sí es, todos los datos nos muestran, todas las reflexiones, es que no alcanzan los conceptos y hay que incorporar el territorio, como hay que incorporar lo que decía en otro texto, Gilberto Rincón Gallardo, estos círculos, estos anillos de cultura que atrapan a los individuos en una realidad que tiene expresiones como discriminación, que también es el maltrato, la manera como se trata a los otros. Y en ese sentido creo que estamos en un momento, para mí, vital en términos de hacer toda una transformación de cómo se piensa para construir lo que seguiría después, una nueva política social. Y esto implica poner en el centro algo que está en el texto, que la cuestión social es lo que el gobierno en turno o el Estado en turno define como el problema a resolver. Pero la cuestión social se plantea sobre la pobreza,
y para tal fin se asumió que a través de las transferencias monetarias se podría. Creo que hoy más que nunca el texto plantea que hay que redefinir cuál es el problema de la sociedad. El problema no es la pobreza, el problema es la injusticia y la realidad de esta desprotección que se vive, y que eso implica construir todo un marco conceptual para comprender, entender, pero sobre todo para describir lo que está pasando. Una de las cosas más relevantes que también tiene el texto, según yo, es que el último capítulo se llama El futuro evitable. Es decir, no es un texto cerrado en términos de simplemente plantear un diagnóstico, sino que también da muchas luces de para dónde ir, ¿no? Es difícil plantear respuestas unívocas a estas cuestiones tan complejas que usted señala, pero pareciera que sí hay salidas, ¿no? Y parte de lo más relevante que encuentro en el texto es justamente que nos da salidas y rutas para un país que pueda crecer, que pueda distribuir con igualdad, que pueda crecer igualando a la gente, pero esto requiere reformas estructurales para tener más ingresos del Estado, para que podamos tomar lo que los economistas llaman estas medidas contracíclicas, pero que usted señala también en este y otros textos, se requieren diferentes reformas. Si pudiéramos pensar en algunas, ¿cuáles serían las más relevantes que usted plantea? Yo déjame una pregunta recurrente en las clases que doy en la Facultad de Economía y Ciencias Políticas de la UNAM es ¿cómo salimos de este atrapamiento? Y como saben los que, sobre todo gente como tú, que eres un filósofo, que estudia lo social, todo empieza con la palabra. Hay que nombrar las cosas. Al principio empezó con el señalamiento. Entonces, primero hay que nombrar. Lo que busca el texto es señalar, nombrar. Arriesga incluso resignificar conceptos como vulnerabilidad, que es una enorme audacia, resignificar un concepto. Primero hay que nombrar y señalar lo que uno observa. Vivir el azoro de no poder explicar por qué sucede. Hay una obsesión por buscar la causalidad, pero hay que entender que hay que construir preguntas de mayor calado y asumir que hay preguntas que todavía no tenemos una respuesta clara. Pero hay algunas acciones que sabemos que tenemos que hacer. Yo he dicho varias veces en este programa, que te agradezco mucho la invitación nuevamente, es la sensación de desprotección. Entonces hay que hacer una profunda reforma de lo social que va más allá de la reforma a la seguridad social, sino es incorporar realmente el tema de la enorme desprotección que se vive, pero tiene un pensamiento que asuma la integralidad. No se puede reformar el sistema de pensiones sin reformar el sistema de salud, o saber las implicaciones, o cómo reformar el sistema de pensiones y de salud y construir un sistema de protección, digamos, a la población infantil, guarderías. Hay que tener una integración, una visión de conjunto y tener una visión de un gradualismo acelerado, regional, que permita articular un sistema de protección social que garantice derechos humanos, pero que también resuelva los problemas que están articulados. Todos vamos a envejecer y necesitar pensiones y salud, pero todos tenemos hijos que necesitan un sistema de protección inicial y de escolaridad que debe ser visto en conjunto, y el gran sistema universal de salud. Entonces creo que hay un gran planteamiento de repensar lo social, pero también llegamos a la conclusión, yo diría, esencial. No puede haber una reforma social si no hay una reforma en el curso de desarrollo. Y esto implica, y ahí está la discusión que está puesta, de que para muchos de nosotros esto implica la construcción de un Estado. Hacer Estado, un Estado legítimo, creíble, que permita tener la fuerza ética para promover mercados, que sean mercados que tengan un sentido de equidad. Y esto confronta la gran discusión si más mercado requiere un mejor Estado, y la discusión es en términos de aquellos que sostienen que los mercados pueden trascender allá por una inercia propia. Entonces yo creo que hay que plantear políticamente las posiciones y debatir no solo el qué, sino la manera de poder iniciar este proceso que urge por la evidencia de la enfermedad y la muerte, que lleva a un proceso de enorme sufrimiento, tristeza, dolor. Y hay un tema que está dentro, quisiera también señalar: las violencias han generado una cantidad de muertes, de duelos sin cuerpo, de víctimas de las violencias, y hablo de las madres que buscan a sus hijos, los hermanos que vieron morir a su otro hermano. Y esto implica reconocer el dolor como una dimensión real de lo social. Tenemos que acompañar a esta gente. De eso creo que debe plantearse, y está esbozado, porque este texto es un texto de inicio,
pero obviamente no de conclusión, simplemente de una manera de expresar mi asombro personal, mi enorme cuestionamiento a algo que no podemos aceptar. Jóvenes, mujeres que no debieran morir a los 20, a los 30, a los 12, a los 6, y que no tuvieron la oportunidad de una vida, porque la estructura de poder, la estructura social, la estructura de desarrollo no se les brindó. Y creo que es el mayor cuestionamiento que está en este texto. De acuerdo, maestro, vamos a ir a un corte. Me gustaría en el último bloque regresar sobre esto que podremos decir en estos dilemas del lenguaje, ¿no? Lo que es innombrable, lo que es inacible a partir de la palabra, y que nos lleva al cuestionamiento mayor: ¿qué tipo de persona creemos? Porque detrás de esta visión que usted ha mencionado del poder hay una visión antropológica. ¿Qué pensamos que somos las personas, los seres humanos? Y a partir de ahí se define. Vamos a ir a un corte, no se vayan, estamos en Sillas Vacantes, estamos en Tinto Grillo platicando con el doctor Mario Luis Fuentes, uno de los principales expertos, si no el que más, en materia social en nuestro país. Vamos al corte y regresamos. Estamos en Sillas Vacantes, gracias por continuar con nosotros. Estamos en diálogo con el doctor Mario Luis Fuentes y estamos en el último bloque. En el anterior vamos al último y ahí comentábamos, maestro, que hay una visión antropológica distinta en su libro respecto de lo que generalmente se encuentra en los libros de economía, es decir, se piensa que las personas somos seres que maximizamos los beneficios, reducimos los costos, tomamos decisiones racionales, si nos dan recursos sabemos a dónde ir a comprar, eficientamos los mercados, y los mercados de alguna manera son eficientes y distribuyen y regulan el orden social, por lo que nos ha dicho aquí en la charla y por lo que está en su libro. Usted cuestiona esta visión, usted lo que está diciendo es no. Se requiere Estado para regular los mercados, se requiere un Estado que entienda que las personas son mucho más que entidades racionales. Yo le he escuchado mucho esta frase de que hay personas que aunque quieren no pueden, es decir, este echaleganismo, como se le dice ahora, de que si te levantas temprano te va a ir bien, que si trabajas, eres disciplinado, vas a salir adelante. La movilidad social en México está rota. Y esto choca con esta visión de estas personas. En ese sentido, me gustaría que ampliara esta visión de lo que es esta persona, porque por lo que yo le he escuchado, no ahora, sino a lo largo de los años, es que los seres humanos somos el ser que habla, ¿no? En el sentido más profundo. Y eso implica reconocer que no necesariamente solo somos decisiones racionales y decisiones económicas. Creo que la parte esencial para pensar lo social, no la cuestión social que sería el que hace el gobierno, sino lo social, es preguntarnos cómo entendemos y pensamos que son los otros, los sujetos. Y hay obviamente esta noción desde la más profunda de que el humano es indefinible, somos tan diversos, tan diferentes, que tratar de poner una definición cuestiona hasta lo humano. Pero entonces pone en el centro que durante los últimos 30 años esta idea de lo social, de la cuestión social, está permeada por una visión de lo que está atrás, una visión de que los sujetos que están dentro de un capitalismo, de un modo de producción, tienen una manera unívoca de comportamiento y que los lleva a asumir una manera de relacionarse con los otros y con todo lo humano. Lo que hace el texto es plantear que tenemos que asumir con toda su complejidad de que somos sobre todo una sociedad diversa, diferente, heterogénea, plural, pero cada vez más diferente, más diversa, más heterogénea y más plural. Y esto implica enfrentar las categorías, por supuesto no dicho del pensamiento social prevaleciente, que asume que hay un tipo, digamos, universal, un sujeto universal social, que básicamente recoge esta noción de un hombre o mujer que puede maximizar siempre su utilidad y su beneficio y que tiene una racionalidad económica, por eso incluso han hablado de homo económicos, que ante ciertas circunstancias, siempre discutibles, información perfecta, acceso a todas las posibilidades del mercado, siempre va a maximizar su utilidad. Lo que planteo yo es que una de las preguntas fundamentales de lo social
tiene que ver es quiénes son los sujetos. Somos más que nunca hombres políticos, en el sentido de que somos hombres relacionados con nosotros, pero también somos homo sapiens que nos equivocamos, que aprendemos tus errores a veces, pero en momentos podemos ser un hombre muy racional. Esta enorme diversidad de identidades que plantea un enorme cuestionamiento al pensamiento social, digamos, homogénico, que ha dicho que el hombre es el sujeto social, el beneficiario, el derechohabiente. Los que están enlistados van a reaccionar de una manera racional ante el estímulo económico, que siempre van a privilegiar ciertos consumos racionales. Eso está totalmente, creo que los datos y los datos que están en el texto plantean que es uno de los enormes supuestos heroicos, y hay que asumir esa complejidad y asumir que no puede haber una respuesta unívoca, y que también lo que pone en el centro es que el mercado no es la respuesta a todos los problemas sociales. Si algo se plantea en el texto es esta ruptura de seres sociales que incluso ante la esperanza de ingreso no tienen una decisión que pueda generar un comportamiento deseado que evite la obesidad, sobrepeso, el consumo de drogas, el consumo de alcoholes, o el rechazo a los otros, o la violencia como elemento fundamental para resolver la diferencia. Y en ese sentido, creo que una de las preguntas esenciales es que aquellos que se dedican a pensar lo social o a construir política pública de lo social asuman la pregunta: ¿quién es aquel que se define como la población a atender? Y eso lleva a las otras preguntas que están ahí: ¿con qué bienes y servicios? ¿Con qué criterios? ¿Y a quién le corresponde? ¿Le corresponde al Estado? ¿A cuál Estado? ¿Al municipio, gobierno estatal o federal? ¿A la sociedad civil? ¿Le corresponde a lo privado, los mercados, los individuos solos? Creo que estamos en el momento de que debemos, y creo que por eso, regreso a tu pregunta, nombrar, señalar la enorme realidad que la fractura de muchos, yo diría de la mayoría de muchos seres que hacen un enorme esfuerzo para tener una vida digna, tiene que ver con esta realidad de no asumir la complejidad de lo social, el no reconocer que el lenguaje, la casa del ser dice uno de los filósofos que más conoces tú, expresa esa ruptura, pero no estamos entendiendo, leyendo. Por eso lo que busca el texto es señalar, mostrar la enorme necesidad de construir preguntas y vivir el temor de no tener respuestas claras. Pero eso no debe evitar señalar que dentro de esa pregunta está preguntarnos en este siglo XXI: ¿quiénes son nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cómo podemos nosotros dotar de ciertos bienes, servicios que permitan generar la posibilidad de que todo el mundo en su enorme diversidad construya una vida digna? Y obviamente evitar la muerte y la enfermedad. Entonces, sí, el texto tiene una pregunta antropológica central: ¿quiénes somos? ¿Quiénes son nosotros? ¿O quiénes son aquellos que queremos ayudar o apoyar? ¿Y de qué manera? Y creo que es una pregunta profunda que debe convocar a las mejores mentes para la discusión, asumiendo que, como muchas preguntas sociales, no hay una sola respuesta. Hay múltiples respuestas. Hay 3 agendas que recientemente han hecho una especie de irrupción en el escenario y en el contexto nacional: migración, los nuevos feminismos, como le llaman algunas expertas, y también el tema de la discriminación. Creo que son engarces que van de la mano con lo que está detrás del libro, porque hay pobres, lo dice en su texto, que son pobres sí por carencias, pero sobre todo porque son discriminados. Pensemos en las personas indígenas, personas con discapacidad. Hay condiciones de desigualdad estructurales en razón del género, del sexo de las personas. Y hoy la agenda de las migraciones, la nueva era de las migraciones, como le llama usted, lo que nos hace es interpelar no solamente ya lo local, sino también un modelo global de desarrollo que no alcanza para dar cuenta de esta complejidad y que tampoco alcanza para dar respuestas. ¿Cómo se engarzarían estas agendas tan complejas con el tema de la mortalidad evitable, que sin duda alguna está ahí, está detrás, y que, como dice usted, los números de que disponemos a veces, más que aclarar, ocultan? Una parte, estos fenómenos, el desplazamiento poblacional, el movimiento de sur a norte, este a oeste, donde están las migraciones, y están las personas que se mueven por miedo, por temor, por violencias, por desastres naturales, hoy son los grandes desafíos a lo social.
no solo a lo que hace el gobierno, a lo social en su conjunto. Esto que hemos platicado en otras ocasiones, de estos duelos sin tierra, gente que pierde su tierra de origen y transita y nunca llega a ningún lado, porque hay un muro, porque hay un lugar que los rechaza. Y obviamente viviendo uno de los procesos más complejos que tenemos, cómo se interioriza la exclusión, el rechazo, el maltrato. Últimamente he estado pensando en esto porque a veces la discriminación no alcanza a expresar el concepto de discriminación, toda esta enorme realidad de la interiorización de estos procesos de maltrato, de rechazo, de exclusión, de estar adentro, pero sentirse afuera. O sea, procesos de enorme complejidad que generan procesos de salud mental enormemente complejos y que obviamente tienen una nueva expresión que está ahí también mencionada y que debería ser una reflexión mayor en términos de la enorme transformación de la noción del cuerpo y la sexualidad y la construcción de nuevas sexualidades que obviamente están atrapados de uno de los ejes transversales, yo diría, de los enormes rezagos estructurales de lo social del siglo XX y XXI, esta interiorización de la identidad de género que genera sin duda muerte y enfermedad y enorme maltrato a todos aquellos que no son del género masculino y que obviamente ponen nuevamente en tensión estas lecciones o estas propuestas de estrategias unívocas en un mundo cambiando, pero una república en la ciudad que está cambiando. Hoy las ciudades de nuestro país, regresando a tu pregunta anterior, se convierten en entes propios, generan políticas propias, acciones diferenciadas. Entonces, si algo tiene el texto, los muertes que no deben ser, es tratar de señalar, mostrar la enorme complejidad. No para paralizarnos, sino para realmente mostrar la urgencia de pensar, nombrar, señalar y no asumir que todo es un tema del recurso presupuestal tan en poco últimamente que se ha vuelto todo como dinero, ¿no? Todo es dinero y todo se debe a que no hay dinero suficiente. Yo sostengo, y mira que es un señalamiento provocador, aún construya todo el dinero, tampoco habría respuestas, porque se aplicaría una manera de pensar que muestra que ya no refleja la realidad social, la subversiva realidad social, que está mostrando que la acción pública y privada está muy corta de enfrentar este sentimiento de vulnerabilidad creciente que todos vivimos. Maestro, pues yo no puedo estar más que tremendamente contento de que haya estado aquí en Sillas Vacantes. Una de las aspiraciones que yo tengo en este espacio es pues, invitar a la gente a leer, a estudiar más, a enterarse más de esta y otras cuestiones. Si pudiera recomendar un libro para este 2020 que va arrancando, ¿qué leer? ¿Qué le recomendaría a las jóvenes, los jóvenes que nos están viendo, a la gente que nos está haciendo el favor de observar el programa? ¿Qué le recomendaría leer para este año? No sé si tenga alguna novela, algún texto que usted dijera, ¿saben qué? Así como este vino se lo recomendamos, esta novela les caería. Déjame recuperar un comentario que me hizo un gran poeta, o escritor, Vicente Quirarte. Yo le recomendaría a todo el mundo, no se duerman sin leer un párrafo de una poesía. No lean un párrafo de una poesía, despacio, lentamente. Un párrafo de poesía creo que puede dar cuenta de que la poesía, que es finalmente la escritura mayor, nos abre los horizontes. Más que una novela, lean poesía. Lean a García Lorca o lean a Amado Nervo. Pero creo que leer poesía es probablemente la mejor manera de pensar la infinitud del humano y la posibilidad de que al final, sin duda, vamos a construir un México justo para todos. Ahí está el alimento, la energía para pensar que todo es posible, porque todo está en la capacidad humana. Entonces, leamos poesía. Pues la verdad le agradezco muchísimo el privilegio, maestro. Es un honor que haya estado acá y de veras es un motivo de regocijo haber podido compartir este vino y esta charla con usted. Yo les agradezco a ustedes haber estado en Sillas Vacantes, este espacio para reflexionar a propósito de la cultura del vino, en torno a la filosofía, la poesía, la literatura, el arte y los temas que más nos importan en lo social. Les agradezco mucho haber estado en este programa. Los espero en la siguiente, aquí mismo en Tinto Grisho, a quienes agradecemos la hospitalidad y nos vemos en el siguiente episodio de Sillas Vacantes. Gracias, buenas tardes.